Bien, continuamos entonces. Primero, como les comenté, generalidades, ¿sí? Nos habla de cómo tenemos que tener una mirada de este requisito, ¿sí? Para llevar a cabo el análisis de peligros, el equipo de inocuidad, ¿sí? Ya hablamos que tenemos un líder con funciones muy definidas, que ninguna otra norma tiene una especificidad de lo que se espera del líder de inocuidad de alimentos. Debe recopilar y mantener y actualizar la información documentada preliminar y esto incluye, pero no se limita, a los requisitos legales, reglamentarios de clientes aplicables, productos, procesos, equipos y los peligros relacionados con mi sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, lo primero es un elemento que fue novedoso en su momento, que es las características de las materias primas. En general, este requisito para quien ya está acostumbrado con una BRC o una IFS está más que nada visto en gestión de proveedores, pero la ISO 22000 lo retoma en el análisis de peligros. Entonces, no voy a leer todo esto, cada uno lo puede leer tranquilo, pero me parece muy importante y muy novedoso que ya en su momento la ISO 22000 hablaba del lugar de origen de las materias primas. Y quiero aclarar y abrir los ojos cuando el cliente me está pidiendo origen de mi materia prima. ¿Dónde veo eso? En lo que he firmado, en mi contrato. Firmo un contrato con un cliente y firmo una especificación. La especificación de producto final se firma entre ambas partes. Calidad tiene que saber si en esa especificación de producto final tengo un requisito de cliente de origen de materias primas. Puede ser ganado de España o ganado de Cataluña. Puede ser peras de Lleida. Perdonen, pero se me ocurren todos ejemplos de España. Pero bueno, vamos a ver. Puede ser pimentón de Perú. Puede ser vainilla de Madagascar. ¿Sí? Entonces, si es una cuestión de peces, pescados en la zona FAO 87, ¿sí? Entonces, cuidado cuando he firmado con un cliente que voy a cumplir con un origen de una materia prima, tengo que tenerlo controlado y tengo que tenerlo especificado en mi plan HACCP. No solo materia prima, ingredientes, materiales en contacto con el producto, ¿sí? Entonces, todos los coadyuvantes también, si mi cliente me dice no quiero ningún producto de China, por ejemplo, tengo que fijarme que el sorbato de potasio, sí, todo en general, los conservantes, no sean de origen chino. Ok, quería hacer esta aclaración y como les dije, no les voy a leer lo que está escrito. El 8513 es características de los productos terminados, ¿sí? Esto ya estamos más acostumbrados, ¿sí? Porque cuando uno agarra un plan HACCP, lo primero que tiene que ver es la característica del producto final. ¿De qué plan HACCP estoy hablando? ¿Sí? Entonces, tengo 3 productos finales, tengo 3 planes HACCP, ¿sí? Cuidado con eso. Recuerden, por favor, que una cosa fundamental, la ISO 22000 es de inocuidad de alimentos. Esto es, lo que tengo que tener en mi característica de producto final son características biológicas, químicas y físicas con respecto a la inocuidad, que va a ser más oscuro, que va a tener más grasa, que va a pesar más o menos, no nos interesa desde el punto de vista de inocuidad. Por eso no confundan las características del producto final con mi especificación de producto final. Puedo tener 300 especificaciones de producto final, pero solo una característica de producto terminal. Un plan HACCP, una característica de producto final. 300 especificaciones de producto final, porque va a variar la caja, el formato, el peso, etcétera, etcétera. La presentación. No se olviden también poner la vida útil prevista, y cuando hablo de vida útil, recuerden que no es solo la vida útil primaria, es la vida útil secundaria. ¿Qué es esto? Es una vez abierto, cómo se conserva y cuánto tiempo, ¿sí? Esto es, una vez abierto, conservar en refrigeración por 2 días, o una vez abierto, consumir preferentemente antes de un mes, ¿sí? Esta vida útil secundaria también tiene que validarse. ¿Qué otras cosas les quería comentar? El etiquetado, ¿sí? Aunque también, como sabemos, en la ISO, la ISO 22002 también tenemos un requisito de etiquetado, pero ya aquí en estos requisitos, en el 8513, lo está mencionando. Bien,
Uso previsto. El uso previsto es muy importante que se tome en cuenta, como pone aquí, es la manipulación razonablemente esperada del producto. ¿Por qué ponemos esto? Porque no sé si recuerdan las recuperaciones de producto de mercado que hubo por intoxicaciones de salmonela por comer masa cruda de galletas. ¿Sí? ¿Quién se iba a esperar de los elaboradores de galletas de masa de galleta cruda que alguien se iba a comer la masa de galleta cruda? Pues sí, hay gente que se la comió, se intoxicó y le hizo un juicio a la empresa. Por eso tenemos que considerarlo, ¿sí? en mi análisis de peligros. Entonces, por eso, todo uso no previsto pero razonablemente esperado, mal manejo y uso incorrecto del producto terminado. Deben ser considerados y se deben mantener como información documentada en la medida que sea necesaria para realizar el análisis de peligros. ¿Sí? Otra cosa es etiquetarlo, ¿sí? Poner no consumir crudo. Pero bueno, el análisis de peligro y la consideración la he hecho y la tengo documentada. Siempre identificar los grupos de consumidores sensibles, ¿sí? Cuando sea apropiado. Cuando es apropiado, cuando es un producto que va a ser a la venta de consumidor final. Si estoy vendiendo media canal refrigerada, bueno, no, porque no hay un consumidor apropiado, porque esa media canal luego va a ir a una infinidad luego de empresas que pueden tener que lo pueden mezclar con otros ingredientes, entonces no tengo que considerarlo yo, que solo estoy vendiendo media canal refrigerada. Se deben identificar los grupos de consumidores usuarios conocidos por ser especialmente vulnerables a peligros específicos relacionados con la inocuidad de los alimentos. Lamentablemente, en este año, por el COVID, todos sabemos que es tener una deficiencia, ya sea inmunitaria o genética, y por lo tanto ser más sensibles, ¿sí? A, en este caso, un virus que es nuevo. Entonces, bueno, antes este tema no se entendía muy bien, teníamos que recalcar, bueno, son los inmunosuprimidos, son las embarazadas, son los niños menores, son los ancianos, bueno, lamentablemente ahora sí todos entendemos bien qué es ser especialmente vulnerable. Diagramas de flujo, ¿sí? Recuerden que tenemos la preparación de los diagramas de flujo y la verificación. De nuevo, no les voy a leer todo esto, cada uno lo puede leer tranquilo, tranquilas, cuando repasen este video. Pero lo que sí es muy importante, que un tema recurrente que suele fallar o suele ser punto de no conformidad, es no incluir los reprocesos, por ejemplo, en los diagramas de flujo, que está puesto aquí, donde se reprocesa y se hace el reciclado, y donde se eliminan los productos terminados, los intermedios, los subproductos y los desechos. ¿Sí? Estos son temas que normalmente se ve al diagrama de flujo como una secuencia de procesos, pero pongamos también los procesos que salen y que son producto final. No olvidemos también cuál es el alcance. ¿Se acuerdan lo primero que vimos? Que habíamos dicho que la ISO 22000 ahora nos pide que el alcance esté documentado. Pues ese alcance es mi última etapa de mi diagrama de flujo. Mi diagrama de flujo me está explicando hasta dónde nosotros gestionamos en nuestras instalaciones. Obviamente no es el consumidor final, ni tampoco es el transporte, como algunas empresas lo ponen, sino que es el despacho, que es muy diferente. Si yo subcontrato el transporte, entonces yo no lo controlo, ¿sí? Las empresas controlan hasta la nave, hasta el área de despacho de mi producto final. Entonces, como les decía, diagramas de flujo, tengo dos elementos, la preparación y la confirmación. ¿Quién confirma? El equipo. El equipo entero baja a planta con el diagrama de flujo, boli en mano, detectable, y va confirmando etapa por etapa. Muchas veces los diagramas de flujo tienen varios productos posibles para hacer en una misma hoja, entonces tendré que bajar a planta tantas veces como sea necesario para verificar, confirmación in situ, mi diagrama de flujo. La confirmación del diagrama de flujo ni la hace una sola persona, ni se hace en el escritorio, se hace bajando a planta por todo el equipo. Luego firmamos la hoja y ponemos el número de lote, esto es sugerencia, no está escrito aquí, en
el número de lote del producto que estaba siendo elaborado cuando lo estábamos verificando. Bien, este punto, descripción del proceso y su entorno, no se suele entender muy bien qué es, porque está dentro del plan HACCP, ¿sí? No está en instalaciones, ¿sí? Pero ¿qué espera la ISO 22000? En la medida que sea necesario para realizar el análisis de peligros, el equipo debe describir la distribución de las instalaciones, incluidas las áreas de manipulación de alimentos y otras, el equipo de procesamiento, materiales de contacto, coadyuvantes, flujo, los programas de prerequisitos existentes, los parámetros de proceso y requisitos externos, por ejemplo, autoridades legales o reglamentarias que puedan afectar la elección y rigurosidad de las medidas de control. Se deben incluir las variaciones resultantes de cambios estacionales esperados o patrones de cambio según sea apropiado y, como siempre, tenemos que actualizarlo y mantenerlo como información documentado, ¿sí? Entonces, esto es saber, si tengo un área de alto riesgo o un área de alto cuidado, pues tengo que describir cómo es la gestión, cómo son los flujos de materia prima, de personal, de reprocesos, de desechos, cómo es mi visión en el aire de mis instalaciones. Todo eso tiene que ver con el punto 85153. Bien, y entramos al análisis de peligros. Como siempre, primero generalidades, lo vamos a pasar por alto, ya hablamos varias veces. 8522 es identificación de peligros y determinación de niveles aceptables. El 85221 nos habla de que tenemos que identificar y documentar todos los peligros relativamente que pueden ocurrir en mis instalaciones razonablemente previsibles, y se tiene que hacer en base a la información preliminar y datos recopilados, la experiencia, como siempre, por eso tenemos un equipo multidisciplinar para que mantenimiento diga cuáles pueden ser los peligros, calidad, producción, laboratorio interno, etc. La experiencia, la información interna y externa que incluye en la medida de lo posible datos epidemiológicos, científicos y otros antecedentes históricos. Si esta es la justificación de por qué considero que un peligro lo estoy considerando en mis instalaciones. La información de la cadena alimentaria sobre los peligros para la inocuidad de los alimentos relacionados con nuestros productos terminados, intermedios y alimentos en el momento de consumo y, por supuesto, requisitos legales, reglamentarios y de clientes, ¿sí? Entonces, si el cliente me dice su producto final puede tener el peligro, por ejemplo, de adulteración intencional en el transporte de carga, entonces tendré que considerarlo como peligro, más allá de que tenga un programa de mitigación luego para gestionar ese peligro. ¿Sí? Cuando el cliente me define un peligro, lo tengo que incorporar en mi plan HACCP. Bien, el 85222 es indicar las etapas, recepción, procesamiento, en las cuales se puede presentar, introducir o aumentar o mantener cada peligro relacionado con la inocuidad. Y que tenemos que considerar las etapas precedentes y siguientes de la cadena alimentaria, todas mis etapas del diagrama de flujo, los equipos de proceso, instalaciones, servicios, etc. Esto es, entonces, hacer una descripción de las etapas del proceso y cómo gestiono los peligros. El 85223 es que para cada peligro, siempre que sea posible, de todas maneras, yo recomiendo que siempre se haga, se defina el nivel aceptable del peligro en el producto final. ¿Esto qué es? Si yo estoy describiendo un peligro microbiológico con mi entrada de materia prima, por ejemplo, entra materia prima cárnica, el nivel aceptable del peligro, me voy a ir ¿a dónde? A la legislación, ¿sí? ¿Cuál es la legislación para E. coli o para salmonela o para coliformes totales en el país donde yo lo elaboro y donde lo voy a exportar con respecto a este microorganismo, ¿sí? Si estoy hablando de un peligro físico, no tengo legislación. Entonces me voy a ir a la guía de Estados Unidos, que me habla de, es una guía de política de implantación, ¿sí? No es una reglamentación. Ahí los peligros son de 7 a 25 milímetros.
considerar el uso previsto de los productos terminados y toda otra información pertinente. Y como siempre, todo esto tiene que estar documentado.